Ahí está, estas fibritas que están acá son las del 8. Porque este es el conducto auditivo interno. Este es el 8. Miren ahí, este es el 8. ¿Este? Hipogloso. A ver. Este. Ese es el hipogloso. Hipogloso. ¿Esto que está acá? ¿Cuál? ¿Este? Este es el facial, que ya está roto. Aquí está el facial, que está doblando justo para hacer el ganglio geniculado. Aquí está el 8 y aquí está el 12. ¿Sí? Hombre, ya que con relación a esta porción petrosa yo voy a tener las distintas partes del oído. Únicamente para recordar, vamos a ver cómo se llama este conducto. Este conducto recibe el nombre de conducto auditivo interno. ¿Qué elementos atraviesan el conducto auditivo interno? Nervio facial, séptimo bis, octavo par, que es el vestíbulo coclear, y también la arteria auditiva interna o laberíntica. Son los elementos que atraviesan la hendidura, el conducto auditivo interno. ¿Qué es lo que yo veo acá? Esta es la porción petrosa del hueso temporal, esta es su cara anterior o también llamada cara cerebral, y esta es la cara posterior o cara cerebelosa. En la cara anterior o cara cerebral, vean ustedes, ¿qué encuentro yo? ¿Cómo se llama esa depresión que aparece ahí en color rojo? Esa depresión que está ahí se llama la fosa de Gasser. ¿Qué cosa es lo que se localiza ahí? El ganglio semilunar o ganglio de Gasser o ganglio del trigémino. ¿Qué más puedo yo encontrar aquí? Ubicada a este nivel yo voy a encontrar una eminencia, una elevación. ¿Cómo se llama esa elevación? Se llama la eminencia arcuata o eminencia arqueada. Recuerden que esa eminencia arqueada constituye una elevación producida por el conducto semicircular anterior o superior que luego vamos a representar gráficamente. Si vemos la cara posterior, vean ustedes, nuevamente volvemos a hablar del conducto auditivo interno, de una fosita que ahí está rodeada por línea de puntos en rojo que se llama la fosa subarcuata, y este surco que está aquí, que se llama el surco del seno petroso superior, surco del seno petroso superior, y acá el surco del seno sigmoideo. Recuerden ustedes, el seno sigmoideo, cuando atraviesa el agujero rasgado posterior, se convierte en la vena yugular interna. Se miren aquí las características. Por último, vamos a ver acá la cara inferior del peñasco del temporal, donde yo encuentro un orificio. ¿Cómo se llama ese orificio? Redondeado que está ahí. Ese orificio que yo veo ahí se llama el conducto carotidio. Por ahí, ¿quién va a ingresar? La arteria carótida interna. Por detrás de ella yo encuentro una cavidad. Esta cavidad corresponde a la superficie yugular que tiene el peñasco del temporal. Recuerden que el agujero rasgado posterior yugular únicamente se ve cuando tú tienes articulados dos huesos, el temporal y el occipital. Si los dos están articulados, allí se ve el agujero rasgado posterior. No pertenece a ningún otro hueso en particular. Agujero yugular, sí, pues, pero únicamente agujero rasgado posterior yugular. Aquí no lo vemos. ¿Por qué? Porque solo se forma cuando están articulados temporal y occipital, nada más. ¿Qué más yo debo ubicar acá? A ver, ¿quién me dice cómo se llama esta estructura? Un punto sobre su precio. No tan serio. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ahí está. No está señalando la conducta. Primero, ya identificamos por delante carotidio, por detrás el espacio donde está el agujero rasgado posterior. ¿Dónde yo he colocado el alfiler? En medio de los dos. ¿Cómo se llama el agujero que está ubicado ahí, que está señalado por el alfiler? Se llama agujero de Jacobson. Este es el agujero que está en medio, ahí donde yo estoy introduciendo el alfiler. ¿Qué? Hoy, no sé palomilla, esta es la ubicación. Se llama hoy. Ya malograste la punta del alfiler, ya lo rompiste ya. Ya se hizo más grande el agujero, ahora lo vemos. ¿Dónde está ubicado? Siempre entre el agujero rasgado posterior y el carotidio. En medio de los dos, en esa cresta que está ubicada en medio de los dos agujeros, ahí encuentro yo una depresión, un orificio. ¿Cómo se llama ese orificio? Agujero de Jacobson. ¿Cuál es la importancia del agujero de Jacobson? ¿Por ahí quién pasa? Pasa el nervio timpánico o nervio de Jacobson. ¿Rama de quién es el nervio de Jacobson o timpánico? ¿De dónde sale el nervio timpánico de Jacobson? No. El nervio timpánico de Jacobson es rama del glosofaringeo.
Todos ovarios. No, el médico quinto. No escuchaba. Entonces vean ustedes las distintas características que encontramos con respecto a este hueso, que es el hueso temporal. Ahora sí, la práctica de hoy constituye ver lo que es el oído. Por eso antes teníamos que ver la parte ósea. Luego vamos a identificar acá los cortes que tenemos con respecto al hueso temporal y las distintas partes del oído que luego vamos a reconocer. Lo guardamos más tarde. Aquí están los huesitos del oído. ¿Sí? Listo. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver la división que tiene el oído. ¿Cómo está dividido el oído? Un oído externo, un oído medio y un oído interno. Cuando ustedes hablan del oído externo, ¿cuáles son los elementos que constituyen el oído externo? El pabellón auricular o la oreja propiamente dicho. ¿Qué más? Encuentro una membrana o un conducto que se llama el conducto auditivo externo. Para eso sacamos aquí dos cortes que tenemos y de acá. Colócala abajo, por favor. Baja la mesa. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Nosotros vamos a ver lo que es el oído externo en este caso. Comenzamos en esta localización. Recuerden, el oído externo, ¿por quién está constituido? Uno, pabellón auricular y otro, un conducto auditivo externo. Comenzamos por pabellón auricular. ¿Qué características tiene el pabellón auricular? Su estructura principalmente es de tipo cartilaginoso. De todo el pabellón auricular hay una sola región que no tiene cartílago. ¿Cuál es? Esta. El lóbulo auricular. Esta es la única porción del pabellón auricular o la oreja que no tiene cartílago. ¿Cuáles son los elementos que yo encuentro con relación a lo que es el pabellón auricular? Primero, ¿cómo se llama este relieve, el más externo? ¿Cuál? Ahí. ¿Cómo se llama? Hélix. El relieve de forma semicircular más periférico de todos se llama hélix. Por dentro de él y paralelo yo encuentro un segundo pliegue. Ahí está, que está en amarillo. ¿Cómo se llama? Antihélix. Ahí está. Antihélix. ¿Ahí? Miren. Antihélix. Pero ¿qué característica tiene el antihélix? El antihélix tiene dos ramas o dos raíces. ¿Cuáles son esas raíces? Raíz superior y raíz inferior. Ahí está, la raíz inferior. Y acá voy a colocar la raíz superior. Ahí está, ¿ve? Listo. Raíz superior y raíz inferior ¿de quién? Del antihélix. ¿Ve? Ahí están en verde. ¿Ve? Raíz superior y raíz inferior. ¿Qué cosa puedo apreciar entre las dos raíces? Superior e inferior. Verde. ¿Qué cosa hay entre las dos raíces? Hay una depresión. ¿Cómo se llama esa depresión que está en medio? ¿Cómo se llama la fosa? Se llama fosa triangular. Lo que está ahí en el alfiler blanco, el de abajo, se llama fosa triangular. ¿Qué cosa es? Es la depresión que yo voy a encontrar ¿dónde? En el espacio comprendido entre las dos raíces del hélix. El escafoidea que está. Ay, qué lindo. Este es el escafoidea. Fosa triangular. En medio de la fosa triangular. Ahora, la fosa escafoidea es esta que está acá. La fosa escafoidea es el espacio que está entre el hélix y el antihélix, es decir, aquí en medio. Ahí está, donde está el alfiler rosado. El espacio que está entre hélix y antihélix, ahí donde está el alfiler rosado, ¿cómo se llama? Se llama fosa escafoidea. Ahí está, ahora sí. Lo que está en rosado. El espacio entre hélix y antihélix. Fosa escafoidea. El espacio que está en medio de los dos. Entonces vean ustedes hasta ahora todos los elementos, todos los relieves que yo he encontrado. ¿Qué otro relieve, qué otra elevación cartilaginosa voy a encontrar yo acá? Ubicada más anteriormente, yo voy a encontrar este siguiente repliegue. ¿Cómo se va a llamar? Lo que le gusta mucho a ustedes. Trago. Al toque, rápido, al toque responde. En cambio, acá yo veo el otro, que está justo inmediatamente por delante de él, que se llama el antitrago. Uno delante del otro. Ahí está. Ven, ahí están los dos. Trago y antitrago. Los dos. Trago y antitrago. Están los dos. Trago que está en color morado, pero antitrago en su que está en dibujo color rosado. Ahí están los dos. El más anterior, trago. El más posterior, antitrago. Recuerden que entre los dos yo voy a encontrar una escotadura. ¿Cómo se llama esa escotadura que está en medio de las dos? Se llama escotadura intertrágica. Esto que saca. En medio de los dos, en medio del trago y antitrago, miren acá. Vamos a darle vuelta.
¿Listo? ¿Ven? Miren. Aquí. Trago por delante, antitrago por detrás y en medio la escotadura se llama escotadura intertrágica. En medio, esto. La escotadura que se me da la luz. Porque está por delante. Trago. Antitrago. Justo en medio de ellos. Te bajas y ya no hay cartel. ¿Qué más yo voy a encontrar acá? Voy a encontrar lo que es esto. El lóbulo auricular. Recuerden que el lóbulo auricular únicamente va a estar constituida por tejido fibroelástico. En cambio el resto, todas las estructuras que acabamos de señalar es cartílago. Adherido a ese cartílago yo voy a encontrar directamente lo que es la piel y una pequeña cantidad de fibras musculares. Intertrágica, escotadura intertrágica. Ahora, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama el espacio que está en medio de todas esas estructuras? ¿Cómo se llama este espacio? Este espacio se llama concha auricular. Este espacio. Todo ese agujero, toda esa hendidura que está en medio de todas las elevaciones y depresiones que acabamos de describir, se llama concha auricular. La concha auricular, ¿qué cosa viene a representar? Viene a representar justo la entrada a un conducto. ¿Cómo se llama ese conducto? Ese conducto que vamos a señalar ahora, miren aquí, se llama el conducto auditivo externo. Ahí está. La concha auricular, en su parte más medial y más profunda, me va a llevar al ingreso del conducto auditivo externo. Ahora, ¿cuáles son los músculos que están relacionados con el pabellón auricular? Recuerden que el pabellón auricular tiene músculos intrínsecos y extrínsecos. ¿Cuáles son los músculos intrínsecos del pabellón auricular? No, esos son los extrínsecos. ¿Cuáles son los intrínsecos que tiene el pabellón auricular? Mayor y menor del hélix. ¿Qué más? Músculo del trago, músculo del antitrago, músculo transverso y músculo oblicuo. Esos son los músculos intrínsecos. ¿Cuáles son? Mayor y menor del hélix. Músculo del trago, músculo del antitrago, músculo transverso y músculo oblicuo. Esos son los músculos intrínsecos que tiene el pabellón auricular. Son músculos pequeñísimos, rudimentarios se le dice. Ahora sí. Y el vertical, y oblicuo y transverso. Sí. Ahora, ¿cuáles son los extrínsecos? Los extrínsecos sí son los que mencionaste hace un momento. Son auricular superior, auricular anterior y auricular posterior. Esos son los tres músculos extrínsecos del pabellón auricular. Ahora, todos los músculos que acabamos de indicar, los intrínsecos y los extrínsecos, ¿quién inerva a todos los músculos que tiene el pabellón auricular? ¿Quién lo va a hacer? ¿Facial? El nervio facial. El nervio facial, claro, a través de su rama directa, rama temporal o la rama auricular posterior, van a inervar a los músculos que hemos indicado. Es decir, esos músculos que hemos dicho, los intrínsecos y los extrínsecos, también son considerados como músculos de la mímica. ¿Por qué? Porque son inervados por el nervio facial. Recuerden que esos músculos, tanto los intrínsecos y los extrínsecos, son rudimentarios, son pequeñísimos. Casi no tienen mucha función en lo que es en el ser humano, pero sí en los animales. Ellos sí pueden movilizar bastante lo que es el pabellón auricular. ¿Qué más tenemos que indicar? Ahora, ¿cuál es la irrigación del pabellón auricular? ¿Quién irriga el pabellón auricular? ¿Quién irriga la oreja? No. ¿Quién lo hace? Lo hace el auricular posterior. Si te dicen, la auricular posterior, ¿rama de quién es? Carótida externa. Listo. ¿Qué más? ¿Qué otra arteria más irriga el pabellón auricular o irriga la oreja? Bueno, el occipital también, ¿ya qué más? Temporal superficial. Son las tres arterias que participan. De las tres, principalmente la auricular posterior y la temporal superficial, que son las más cercanas. Pero principalmente temporal superficial y auricular posterior. Recuerden que la temporal superficial es rama terminal de la carótida externa, la auricular posterior es rama colateral de la carótida externa. Listo. Ahora sí, ya tenemos inervación motora para los músculos, facial. Tenemos irrigación, temporal superficial, auricular posterior. ¿Qué nos falta? Nos falta la inervación, pero ¿de qué tipo? Inervación sensitiva. ¿Quién le da la inervación sensitiva? Es motora, el músculo, facial es motor. Inervación sensitiva. ¿Quién inerva la piel que recubre todo el pabellón auricular? Auricular mayor. ¿Y de dónde viene el auricular mayor? El nervio auricular mayor, ¿de dónde venía? Viene del cuello, plexo cervical superficial. Origen radicular C2, C3. ¿Qué más? ¿Qué otro nervio más participa en la inervación sensitiva del pabellón auricular? Occipital mayor. Nervio occipital mayor no. El otro. Occipital menor. ¿También rama de quién? C2. Plexo cervical superficial C2 anterior. ¿Sí?
occipital menor. Es decir, ya tengo dos ramas del plexo cervical superficial. Nervio auricular mayor y nervio occipital menor. Listo. No queda mal el arno menor, pero simplemente mejor llamarle occipital menor. No sean problemas. ¿Qué más? ¿Qué otro nervio más? Nervio aurículo temporal. ¿Y el aurículo temporal de dónde sale? Sale el quinto 3. ¿De qué tronco? ¿Anterior o posterior? Posterior. Pongo posterior. Aurículo temporal. Claro, tronco posterior. El lóbulo auricular es inervado por lo que son los auriculares. El auricular mayor, pues. Claro. Y aquí también tenemos que mencionar aquí más a una ramita que más participa en la inervación de la concha auricular, que es la rama auricular del vago. Lo que también algunos le llaman el auricular menor, que le dicen. Auricular menor o rama auricular del vago. Recuerden que el vago también participa aquí. Entonces vean ustedes cuántas ramas tenemos. Tenemos auricular mayor, plexo cervical superficial. Occipital menor, viene a ser también rama del plexo cervical superficial. ¿Qué más tengo? Aurículo temporal. ¿Qué más tengo yo acá? Tengo lo que es la rama auricular del vago. Esas son las principales ramas. No, también llega a ser. O auricular menor. O auricular menor, le dicen. Nervio auricular menor es lo mismo que rama auricular del vago. ¿Sí? Listo. Entonces, de esa manera yo tengo lo que es el pabellón auricular. Primera porción que tiene ¿quién? El oído externo. Ahora, ¿qué otra porción más tiene el oído externo? ¿Qué más encuentro yo formando el oído externo? Aparte del pabellón auricular. Encuentro esto, ¿eh? Mira, aquí está mi pabellón auricular, claro que ahí está cortado. Y encuentro esto, ¿eh? Esto. Ahí donde estoy introduciendo, por donde estoy pasando, lo que es la punta de la piel. Mira acá, mira ¿cómo se llama esto? Conducto auditivo externo. Conducto auditivo externo. ¿Cuántas porciones tiene el conducto auditivo externo? Dos. ¿Cómo se llaman las porciones? Ósea y cartilaginosa. Tiene dos porciones. Conducto auditivo externo, dos porciones. Una porción ósea y una porción cartilaginosa. ¿Cuál de las dos es la más grande? ¿Cuál de las dos tiene mayor tamaño? ¿La ósea o la cartilaginosa? No, la ósea. Se dice que aproximadamente el conducto auditivo externo mide 24 milímetros. Es decir, 2 centímetros casi, 2 centímetros casi medio. 2 centímetros y medio casi. 24 milímetros, de los cuales el tercio externo, que vendrían a ser 8 milímetros, vendrían a ser la porción cartilaginosa, y los 2 tercios internos, 16 milímetros aproximadamente, constituye la porción ósea. La porción ósea, ustedes la vieron por aquí. Aquí está, esta es la porción ósea del conducto auditivo externo. Ahí está. Entonces, conducto auditivo externo, dos porciones, cartilaginosa y ósea. La más grande, la ósea. ¿Sí? ¿Cuál es la característica del conducto auditivo externo? Se encuentra revestido por el mismo tejido epitelial que cubre al pabellón auricular, es decir, piel. Por lo tanto, dentro del conducto auditivo externo, ¿qué cosa voy a encontrar? Voy a encontrar folículos pilosos, voy a encontrar glándulas sudoríparas modificadas. ¿Cómo se le llaman a las glándulas sudoríparas modificadas que están ahí? Glándulas ceruminosas. A nivel del conducto auditivo externo yo tengo glándulas sudoríparas modificadas. ¿Cómo se le llaman? Glándulas ceruminosas. ¿De qué se encargan esas glándulas ceruminosas? De producir cera o cerumen, que es la que se encarga de proteger el conducto auditivo externo y también proteger la membrana timpánica. Para eso sí. Entonces, miren las características. Ahora, vamos a suponer que le digan, indique usted cuál es la irrigación del conducto auditivo externo. No. Ahí sí ya es diferente. Ahora, ¿quién irriga al conducto auditivo externo? Y ahora sí es diferente. Una cosa es el pabellón y otra cosa es el conducto auditivo externo. ¿Quién lo irriga? Timpánico. Lo irriga la arteria timpánica posterior, o también llamada auricular profunda. ¿De dónde sale la auricular profunda? ¿Rama de quién es? Maxilar interna. Primera porción de maxilar interna. ¿Rama ascendente o descendente? Ascendente. Entonces, ¿quién se encarga de irrigar el conducto auditivo externo? Arteria timpánica posterior o auricular profunda. Rama de maxilar interna, primera porción, de dirección ascendente. Listo. Ahora, ¿quién se encarga de inervar el conducto? Principalmente es. ¿Quién inerva ahora al conducto auditivo externo? ¿Quién lo inerva sensitivamente? El aurículo temporal. ¿Y quién más? La rama auricular del nervio vago. Dos estructuras. Nervio aurículo temporal,
y la rama auricular del vago. Recuerden que el vago está muy relacionada con ¿qué? Está muy relacionado con centros tusígenos, que producen tos, y centros eméticos, es decir, lo que producen vómito. ¿Por qué es importante que recuerden esto? Recuerden que aquí nosotros tenemos el conducto auditivo externo. ¿Ahí qué cosa hay? Hay glándulas ceruminosas que producen cerumen. Y en algunos casos hay gente que produce excesiva cantidad de cerumen, la cual se puede solidificar rápidamente y puede crear un tapón de cerumen, lo cual obviamente le va a impedir su anotación. También puede ser en gente joven, depende de cómo sea su metabolismo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? No tanto infecciones, sino que va a taponar el conducto auditivo externo y te va a disminuir la audición. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es un lavado de oído, con una jeringa de este tamaño, se introduce por acá y se le mete líquido. ¿Para qué? Para disolver ese tapón de cerumen y extraerlo y que esté limpio el conducto. ¿Pero qué ocurre? Claro, también gota para disolverla, pero aquí generalmente es un lavado de oído. ¿Pero qué ocurre? Ese lavado de oído no se hace con el agua, con cualquier temperatura, tiene que hacer con agua tibia. Porque si se hace con agua fría, esa agua fría va a estimular a la rama auricular del vago que está inervando el conducto auditivo externo. Además, no solo tiene que ver la temperatura, sino también tiene que ver la presión con la que le provean el agua. Si es que es una presión muy elevada, también va a provocar un estímulo en la rama auricular del vago. ¿Y qué le va a producir a la persona que le está haciendo el lavado de oído? Le vas a producir tos, le vas a producir ganas de vomitar. ¿Por qué? Porque el vago, como acabamos de decir, está relacionado con centros que producen tos y con centros eméticos. Y tú dices, le estoy lavando el oído, ¿por qué está comenzando a toser? ¿Por qué quiere vomitar? ¿Por qué? Porque el vago también inerva el conducto auditivo externo. ¿Recuerden eso? Listo. Entonces vean aquí las características que yo voy a encontrar dentro del conducto auditivo externo. Además, una última característica para ya pasar a ser oído medio. Si ustedes pueden apreciar aquí el conducto auditivo externo, el conducto auditivo externo no es así una línea horizontal, sino presenta curvaturas. ¿Ven? Miren el trayecto. Miren el trayecto todo sinuoso o curvado que presenta el conducto auditivo externo. Además, eso también le va a servir cuando quieran examinar a una persona. Cuando lleguen a curso de cirugía, su internado, a pediatría, que es lo que más van a ver para oído externo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Muchas veces tienen que descartar si no hay una infección del oído medio, una otitis media. ¿Y qué es lo que se hace? Con un aparatito se mete por el conducto auditivo externo y tú ves las características de la membrana timpánica. Pero no vas a agarrar y te vas a meter así de frente. ¿Qué es lo que se hace? Se agarra el pabellón auricular, se lleva hacia atrás y hacia arriba. Tú al jalar el pabellón auricular hacia atrás y hacia arriba, vas a hacer que este conducto que tiene múltiples curvaturas se ponga recto. Y de esa manera ya tú puedes introducir tu otoscopio y puedes ver claramente la membrana timpánica. No vas a llegar hasta la membrana, solamente vas a introducirte aquí. Tú jalas esto, el conducto se pone derecho y tú ves el fondo. No vas a llegar hasta la membrana, es malo. Es como una lupa, pues. Tienes una linterna y una lupa, tú ves y lo ves grande, pero la membrana timpánica. Pero para que tú puedas ver eso, tienes que primero poner recto al conducto. Si no lo pones recto e intentas meterlo, no vas a ver nada. Eso, recuerden esas características del oído. Entonces, de esa manera, nosotros ¿qué hemos visto? Hemos visto las distintas características que yo encuentro en todo lo que es el oído externo. Miren, solamente hemos hablado de oído externo. Miren, y acá han sido casi todas visibles. Medial al oído externo, ¿qué cosa voy a encontrar yo? ¿Qué cosa voy a encontrar? El oído medio. ¿Qué característica? Recuerden que ¿qué otro nombre se le da al oído medio? Caja timpánica o simplemente tímpano. Así de simple. Caja timpánica o tímpano. Si ustedes le dicen qué estructuras encontramos en la caja timpánica, se refieren al oído medio o tímpano. Claro, tiene una forma de un cubo por sus 6 paredes. Ahora, ¿cómo se llama la estructura anatómica que es la pared lateral de la caja timpánica y a su vez sirve como límite entre los dos oídos que acabamos de ver? Por fuera el oído externo, por dentro el oído medio. ¿Cómo se llama el tabique que divide los dos oídos? Membrana timpánica. La estructura que me divide oído externo para afuera, oído medio para adentro, se llama membrana timpánica. ¿Quieren verla? Acá está la membrana timpánica. No, oído externo con medio. Oído externo con medio. ¿Está bien? Esa membranita que está ahí.
Miren ahí. De eso, ¿ves? muy cerca. Me René porque muy cerca lo mandó. Demasiado cerca que se puso borrosa la imagen. Está con el martillo. Ahí está el martillo. El martillo y ahí está, acostadito están los clavos. Este es el martillo. Ahí están los clavos. Ahí está, ¿ves? Esta es la membrana timpánica, ahí está el martillo, ¿eh? Los clavos están más abajito. ¿Ya? Entonces, esas son las características que yo debo de encontrar. Recuerden que la membrana timpánica, a su vez, ¿qué cosa va a constituir? Va a constituir la pared lateral del oído medio. Estamos iguales. Entonces, esas son las estructuras anatómicas representativas que yo encuentro acá. Dejamos esto aquí un ratito, después volvemos para ver todo acá. Y vamos a representar primero algunas características de lo que yo debo encontrar en el oído medio. Lo que vamos a ver acá constituye 5 de las 6 paredes que tiene la caja timpánica, ya que la sexta pared, que es la pared lateral, nosotros la acabamos de ver hace un instante, que se llama la membrana timpánica. Que dicen cuál es la pared lateral de la caja timpánica, es la membrana timpánica, y a su vez cumple la función de dividir oído externo y oído interno. Por si acaso, esto es anterior, acá es superior, inferior y posterior. ¿Qué es lo que yo voy a encontrar? La pared superior de la caja timpánica, que aquí yo la tengo, ¿qué otro nombre va a recibir? Recibe el nombre de Ay, me duele el brazo, pero segment timpánico. sí, ¿Qué cosa es el segment timpánico? Es una lámina que pertenece a la cara anterior o cerebral del peñasco temporal, que va a constituir el techo o pared superior de la caja timpánica. ¿algo El superior segment de timpánico, ¿dónde lo localizo? En la cara anterior o cara cerebral del peñasco ¿Teoría? temporal. ¿Teoría? ¿Qué? Cara anterior. Recuerden que el peñasco tiene 3 caras: anterior, posterior e inferior. Cara anterior del peñasco también se llama cara cerebral. Acá yo voy a encontrar el piso. ¿Quién? ¿Cuál es la característica del piso de la caja timpánica? Siempre se va a relacionar con un agujero que está acá abajo. Si ese agujero se llama el agujero rasgado posterior o agujero yugular. Por lo tanto, la relación inferior más importante que tiene la caja timpánica, ¿cuál es? Es la presencia de una vena que se llama la vena yugular interna. Por eso a la pared inferior también se le llama la pared yugular. Justo por debajo está el inicio de la vena yugular. La pared anterior se caracteriza en que también está relacionada con un vaso sanguíneo. ¿Cómo se llama ese vaso sanguíneo? Se llama la arteria carótida interna. Y recuerden que la carótida interna, cuando ingresa a través del peñasco temporal, hace curvaturas. ¿Cómo se le llaman las curvaturas que hace la arteria carótida interna al atravesar el peñasco temporal? Sifón carótido. Esa arteria carótida interna, cuando hace todas sus curvaturas, ¿con qué pared de la caja timpánica se va a relacionar? Pared anterior. Y es en este lugar donde la arteria carótida interna va a emitir algunas ramas que se dirigen para ingresar a través de la pared anterior. ¿Cómo se le llaman a estas arterias, que son sus primeras ramas? Arterias carotídeo timpánicas. Recuerden que junto con esas arterias carotídeo timpánicas, ¿qué más van a entrar? Recuerden ustedes, las arterias, toda arteria que ustedes van a ver de cuello para arriba, ¿de qué se acompaña? Aparte de venas. ¿Qué nervios?
¿Nervios de qué tipo? ¿De qué tipo? Nervios simpáticos. Recuerden ustedes que la arteria carótida interna tiene un plexo que lo acompaña, que es el plexo que se origina desde el ganglio fusiforme. ¿Cómo se llama ese plexo? Ese plexo se llama el plexo carotidio interno, de donde sale también el nervio petroso profundo. ¿Qué es lo que sucede? Ese plexo carotidio, o profundo mayor es el plexo carotidio, cuando emite junto con las arterias carotidas timpánicas salen sus nervios. Las ramitas que estamos colocando ahí en verde, ¿qué cosas son? Son los nervios carotidio timpánicos. ¿Cuántos nervios carotidio timpánicos son? Dos, uno superior y uno inferior. ¿De dónde salen esos nervios carotidio timpánicos? Del plexo carotidio interno. ¿De qué tipo es el plexo carotidio interno? Sensitivo, motor, simpático, parasimpático. Simpático. ¿Fibra pre o posterior? ¿Pre o post-ganglional? Post-ganglional. ¿Por qué? Porque ¿de dónde sale el plexo carotidio interno? Fusiforme, ganglio fusiforme que ustedes ya vieron en el cuello. ¿Por qué pared están entrando al oído medio? Pared. Ahora, ¿qué otra cosa llamativa voy a encontrar en la pared anterior? Voy a encontrar un conducto que ustedes ya conocen. Ustedes vieron su orificio que tenía en la pared lateral de la faringe. ¿Cómo se llama ese conducto? ¿La trompa de quién? No de Falopio, ¿no? Trompa de Eustaquio. El orificio faríngeo, ¿dónde está? En la pared lateral de la faringe. El orificio timpánico, el orificio en el oído medio, ¿en qué pared del oído medio lo voy a encontrar? En la pared anterior. Recuerden, la trompa de Eustaquio es un conducto que comunica nasofaringe con oído medio. ¿Cuántas porciones tiene la trompa de Eustaquio? Dos, ósea y cartilaginosa. ¿Cuál es la más grande? La cartilaginosa. ¿Cuál es la función que tiene la trompa de Eustaquio? Equilibra las presiones atmosféricas a uno y otro lado de la membrana timpánica. Es la función que tiene la trompa de Eustaquio. Por encima de esta trompa de Eustaquio, ¿qué cosa voy a encontrar? Yo voy a encontrar un canal. Un canal que se lo organiza que también, vean ustedes, se proyecta ligeramente sobre la pared medial. ¿Cómo se le llama ese canal que está aquí? Se llama el canal del músculo del martillo. Obviamente en ese canal, ¿qué estructura se va a insertar? El músculo del martillo. ¿Cuál es el otro nombre que recibe el músculo del martillo? Tensor del tímpano. ¿Qué es lo que hace? Lleva hacia adentro, jala hacia adentro a la membrana timpánica. ¿Quién inerva al músculo del martillo? El nervio del pterigoideo interno, que sale del quinto 3. En medio de los dos, en medio de esas dos estructuras que acabamos de indicar, yo voy a encontrar una apófisis, dividiendo el orificio de la trompa de Eustaquio y dividiendo el canal del músculo del martillo. ¿Cómo se le llama a esa estructura? Ósea. Se le llama la apófisis cocleariforme. Esa apófisis cocleariforme, que es un elemento óseo, una estructura ósea, ¿qué cosa divide? Divide la desembocadura de la trompa de Eustaquio del canal para el músculo del martillo. Entonces, esas son las estructuras que yo encuentro en la pared anterior de la caja timpánica. Apófisis cocleariforme, en medio de los dos. Pasamos a lo que sería la pared posterior. A nivel de la pared posterior, ¿qué cosa voy a encontrar yo? Voy a encontrar en primer lugar un orificio. Este orificio que está aquí me va a comunicar con unas cavidades que están hacia la parte posterior. ¿Cómo se le llama ese orificio? Se le llama el conducto tímpano-mastoideo. Recuerden ustedes que así como en el hueso etmoides, en la masa lateral del etmoide, existían celdillas etmoidales, a nivel de la apófisis mastoides del hueso temporal hay unas celdillas mastoides. Este orificio
que se llama el conducto tímpano-mastoideo. ¿Qué cosa hace? Comunica la caja timpánica o oído medio con quién? Con esas semillas mastoideas. ¿Cuál es el otro nombre que recibe ese conducto tímpano-mastoideo? Un nombre un poquito raro. Adictus ad antrum. Ese es el otro nombre que tiene el conducto tímpano-mastoideo. Adictus ad antrum. ¿Qué más encuentro yo? ¿Qué cosa hace el conducto tímpano-mastoideo? Comunica el oído medio con las semillas mastoideas. ¿Qué más encuentro yo en la pared posterior? Encuentro esta estructura de esta forma. Forma triangular, hueco en su interior y que va a recibir el nombre de la pirámide. ¿Cuál es la importancia que tiene la pirámide? Que está ubicada en la pared posterior de la caja timpánica. Allí se inserta el músculo del estribo. Recuerden que en el oído medio yo solo encuentro dos músculos que están asociados a dos de los tres huesos que hay ahí. Uno es el músculo del martillo y el otro es el músculo del estribo que está insertado a nivel de la pirámide. ¿Quién inervaba el músculo del estribo o músculo estapedio? Nervio facial. ¿Qué más encuentro yo a este nivel? Encuentro otra depresión más que se encuentra justo entre el conducto tímpano-mastoideo y la pirámide. Es una depresión. ¿Cómo se le llama esa depresión que está ahí? Se le llama la fosa incumbis. Fosa incumbis. ¿No puedo preguntar por Beto? O algunos también le llaman la fosa del... ¿Por qué motivo? Porque en esa fosa incumbis o fosa del yunque se va a localizar la rama corta o rama horizontal que tiene el hueso yunque. ¿Qué te representó este Jonathan? Sí. ¿Qué más voy a encontrar? Voy a encontrar un orificio que constituye el orificio de la cuerda del... ¿Por qué te ríes? No, perdón. No, ¿qué es eso? Ay, carajo, Este orificio que está ahí se llama el orificio de la cuerda del timo. Por ahí sale, por ahí emerge el nervio cuerda del timo. Pasamos por último a lo que es la pared medial. En la pared medial lo más llamativo es una elevación que está ubicada en la parte central. ¿Cómo se le llama esa elevación? Y está llamada como el promontorio. Recuerden ustedes que dentro del oído interno yo voy a encontrar el caracol. Y el caracol es una estructura que da 2 vueltas y media. La primera vuelta de ese caracol produce una elevación en la pared medial de la caja timpánica. ¿Cómo se llama esa elevación? Promontorio. Por detrás y por arriba del promontorio yo voy a encontrar un agujero. ¿Sí? Por detrás y por debajo otro agujero. ¿Cómo se llaman esas estructuras? La que está por arriba, ¿cómo se va a llamar? Se llama la ventana oval. La que está abajo se llama la ventana redonda. ¿Cuál es la importancia de la ventana oval? Allí está insertado, allí está ubicado la base del estribo. Esa es la importancia de la ventana oval. ¿Qué otras cosas voy a encontrar acá? Voy a encontrar 2 elevaciones. Espero que me mandes hoy día. Aquí. 2 elevaciones. Una ubicada más anteriormente. Esa elevación ¿Que lo haces pie? corresponde Qué aquí malo. No, qué malo. No le hablas más. al acueducto del facial. Recuerden, se llama acueducto de Falopio o acueducto del facial. Ese conducto que transporta o comunica el nervio facial dentro del hueso temporal produce una elevación a nivel de la pared medial de la caja timpánica. Segunda estructura que produce una elevación a nivel de la pared medial de la caja timpánica. ¿Cuál es? Este es el conducto semicircular externo o lateral. Recuerden ustedes que dentro del oído medio
El vestíbulo tiene varios conductos semicirculares. De los tres, el conducto semicircular lateral también produce una elevación escénica. Entonces miren todos los elementos que yo voy a hallar a nivel de lo que es la pared medial. ¿Qué más se encuentra a nivel de la pared medial? Sobre el promontorio yo voy a encontrar un conjunto de nervios. ¿Cómo se le llama ese conjunto de nervios que están ubicados sobre el promontorio? Ese conjunto de nervios se llama el plexo timpánico. ¿Cómo se forma el plexo timpánico? Por una ramita que ingresa por acá abajo. ¿Cómo se llama ese nervio? Se llama nervio timpánico, también llamado nervio de Jacobson. ¿Quién más forma el nervio timpánico? El plexo timpánico. ¿Quién más lo está formando? Los nervios carotídeos timpánicos. ¿Qué resulta de ese plexo timpánico? Una ramita que se va por afuera. ¿Cómo se llama esa ramita que sale del plexo timpánico? Nervio pedroso superficial. ¿Pero qué superficial? Menor. Nervio pedroso superficial menor. ¿Qué estructura? ¿Dónde está ubicado el plexo timpánico? Sobre el promontorio. ¿Quién forma el plexo timpánico? Nervio timpánico de Jacobson y las ramas o los nervios carotídeos timpánicos. ¿Qué cosa resulta? ¿Qué cosa sale del plexo timpánico? Nervio pedroso superficial menor. Ya que el nervio pedroso superficial mayor, ¿de dónde salía? Del ganglio peniculado del facial. El pedroso profundo sale directamente del plexo carotídeo. Recuerden que el superficial mayor y el pedroso superficial menor son de qué tipo? Parasimpáticos. En cambio el pedroso profundo son simpáticos y esos salen directamente de aquí, del plexo carotídeo. Entonces vean, esas son las características que yo encuentro en las paredes de la caja timpánica. Ahora, ¿qué cosa encuentro yo dentro de la caja timpánica o dentro del oído medio? ¿Qué cosa encuentro dentro del oído medio? Los huesecillos. ¿Cuáles son? Martillo, yunque y es. ¿Qué más? Clavos. Encuentro sus músculos. Músculo del martillo, músculo del estribo. ¿Qué más? ¿Qué más encuentro? Encuentro nervios. ¿Cuáles son? Timpánico, carotídeos timpánicos, plexo timpánico, pedroso superficial, menor. ¿Y qué más? Un nervio que sale por ese agujero. ¿Cómo se llama? ¿Cuerda de qué? Cuerda de pulso. Identificamos, digamos, hacer en primer lugar lo que son los huesitos. Mira ese huesito. Te dije, tenemos ahí? te dije. ¿Cuál sería? Compara ese dibujo con ese. Porquería. Tenemos ahí el martillo. ¿Cuáles son las partes que tiene el martillo? Cabeza. ¿Qué más? ¿Qué más tiene? Con plumón. Cuello. La parte distal que se divide hacia abajo, ¿cómo se llama? Mango. Apófisis lateral, también llamada apófisis corta. Apófisis anterior, también llamada apófisis larga. Recuerden ustedes que a nivel de su cabeza, el martillo tiene su carilla articular. Oye, pero ¿Qué otro hueso voy a encontrar? ¿por qué me tiembla la mano? ¿Qué otro hueso Me veo encontramos? calambre, caray. Vamos a Jung. ¿Cuál es la forma de Jung? ¿Qué es lo que yo tengo? Su parte central, ¿cómo se va a llamar? Bueno, ¿qué cosa va a presentar? Va a presentar dos ramas. Rama horizontal que se introduce en la fosa infudis. Rama vertical que tiene como característica más importante que ¿Por su qué? vértice Mi mano tiene está una temblando. apófisis. ¿Cómo se llama esa apófisis? Apófisis lenticular. ¿Por qué casi se me cae el celular? ¿Dónde encuentro carilla articular? Ay, yo me cago de risa. Bueno, Me moría de risa. Sí, se me cae el celular. Sí. lenticular. Por último, ¿qué tenemos?
Pero ¿por qué te cansado, pica? El martillo. ¿Es eso? Ah, ya. El estribo. ¿Cuál es la Estribón. parte que tiene el estribo? Esto que está aquí. Se llama la cabeza. Aquí el cuello, donde se inserta el músculo estapedio. Aquí, brazo anterior y aquí, brazo posterior. ¿Cómo se llama esta parte? La parte distal. Se llama la base o platina. Ahora sí, miren lo que tenemos. Miren acá ahora tenemos. La cabeza del martillo se articula con el cuerpo de yunque. La apófisis lenticular del hueso yunque se articula con la cabeza del estribo. La base o platina del estribo, ¿dónde se localiza? En la ventana oval. Entonces vean cómo es la secuencia. Cabeza del martillo con el cuerpo del yunque. Apófisis lenticular del yunque con la cabeza del estribo. Base o platina del estribo que está tapando o está cerrando la ventana oval. Entonces yo voy a entender articulaciones. ¿Qué articulaciones tengo? Cabeza del martillo, cuerpo del yunque. Apófisis lenticular del yunque, cabeza del estribo. Base del estribo, ventana oval. ¿Cuántas articulaciones tengo? 4. Una aquí, otra acá, y otra aquí. 3. ¿Cómo se llama la articulación entre martillo y yunque? 3. Esta articulación se llama la articulación ímpudo-malleolar. Anota. Recuerden que el término ímpudo o impudis significa yunque. Malleolar, Sí, que no sé nada de eso. yunque o martillo. Todo que carajo. Sinovial. Género. Encaje. Pero anota, pe carajo. Anota, carajo. Siguiente articulación. Articulación ímpudo estapédica. Recuerden que todo lo relacionado con el estribo es estapédica. Tenemos acá una articulación ímpudo estapédica. Eso viene, fijo, eso sí. Eso es para el post. Están poniendo los dos huesecillos. Oye, sí, nos pueden quedar. Es varial, pero ¿de qué género? Estampe. ¿De qué género es? Es de género. No parece ni un tag Algunos también le llaman es Pero yo creo que el próximo sí que de repente vamos a ver la es sinovial y de género en artrosis. Por último, ¿qué me falta? ¿Qué articulación me falta? La articulación entre la base del estribo y la ventana oval. No tiene un nombre específico, pero su género, ¿cuál es? Sindesmosis. La articulación entre la base del estribo y la ventana oval es una sindesmosis. Mochila, ¿por qué se ríe? Entonces vean ustedes todo lo que encontramos aquí. Músculos asociados con los huesitos de... Se están burlando de Elisa. ¿Cuáles son? Deli. Músculo del martillo Siempre y músculo del estribo. El músculo del martillo, ¿quién lo inerva? Nervio del pterigoideo interno, rama del quinto, 13. Músculo del estribo, ¿quién lo inerva? Facial. Nervio facial. Porción intrapetrosa o porción extrapetrosa. Intrapetrosa. ¿Qué nervios encontramos dentro de la caja timpánica? Cuerdas del tímpano, nervio de Jacobson. Recuerden que el nervio de Jacobson, ¿rama de quién es? Glosofaríngeo. ¿Cuál es un plexo? ¿Cómo se llama el plexo? Plexo timpánico. ¿Qué nervios simpáticos tengo por acá? Nervios carotidiotimpánicos. ¿Qué otro nervio tengo? Petroso superficial. Por último, para terminar con esto, poder identificar algunas cositas de esta técnica. Lo primero que tenemos. Tenemos los huesitos. ¿Por qué le mira? Tenemos ahí las relaciones. ¿Por qué le mira? Van a ver las relaciones con la pared yugular, Se te con la pared carotídea. ¿Se ven ahí? ¿Qué es lo que yo voy a encontrar acá? Irrigación. ¿Quién irriga la caja timpánica? ¿Qué es lo que tenemos? Recuerda, ¿cuántas paredes tiene la caja timpánica? 6. Entonces vamos a tener 6 grupos de arterias irrigando cada pared. Tenemos la pared lateral. La pared lateral, ¿quién la forma? ¿Quién forma la pared lateral de la Mañana noche me la cuento. La pared lateral
la membrana timpánica. Tan, 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 La membrana timpánica, ¿por quién va a ser irrigada? Primero, recuerden, la membrana timpánica, imagínense que es como esta pizarra. Esto tiene una cara que da hacia afuera, al oído externo, y una carótida. ¿Qué más? ¿Qué chuta metes tu mano, carajo? ¿Qué otro tengo? Pared posterior. ¿Quién la va a irrigar? La va a irrigar la rama timpánica de la arteria estilo mastoidea. ¿De dónde sale la rama timpánica de dónde sale la arteria estilomastoidea? Que es la que irriga, la que se ingresa por la arteria estilomastoidea. La arteria estilomastoidea es rama de la arteria auricular posterior. Y recuerden, la auricular posterior, ¿de dónde venía? Carótida externa. La pared posterior de la caja timpánica es irrigado por la rama timpánica de la arteria estilomastoidea. La arteria estilomastoidea, ¿de dónde sale? De la arteria auricular posterior. Y la auricular posterior es rama de carótida externa. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Falta la pared medial o interna. ¿Quién me irriga la pared medial o interna? Se irriga la arteria auditiva interna, también llamada laberíntica. ¿De dónde sale la arteria auditiva interna laberíntica? Tronco vacilar. ¿Ya está? Una fotis. Vamos a ver, ¿quién dice? Inervación sensitiva de la caja timpánica. Nueve. Bloco parín. Borramos. No, pero no. La posición anatómica es esta, así, en esta posición. La pared anterior que vendría a estar a este nivel, miren quién la va a representar. La va a representar esta arteria carótida interna. Por eso que la pared anterior también se le dice que es la pared carotidia. La pared inferior, es decir, acá abajo. ¿Qué cosa voy a encontrar? Miren, voy a encontrar parte de lo que es el paquete vascular nervioso del cuello y a mí me interesa esto. ¿Qué cosa es? La vena yugular interna. Y vean, aquí mismo está el agujero estilomastoideo y por ahí estaba saliendo mi nervio. ¿Qué nervio es? Nervio facial. Agujero estilomastoideo y por ahí sale el nervio facial. Listo. Vean ustedes entonces las diferentes características que yo voy a encontrar aquí. Igual, aquí tenemos carótida interna. Profe, ¿y ese nervio? Ah, es el vago. Por cerca. Vago. ¿Y el otro que está acá, disculpe? No, vagos todo, solo que ese es el chavo. Ah, sí. Vean ustedes, aquí tenemos lo que es un hueso temporal. Y aquí nuestro hueso temporal, miren, ha sido seccionado con varios cortes horizontales, ¿sí? Así. ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar acá? Miren, lo que aquí aparece en color rojo, en estos tres cortes, es la forma y lugar por donde está pasando la arteria carótida interna, ¿ven? Tanto aquí, ahí está, arteria carótida interna, igual acá, arteria carótida interna, y por último aquí está el tercer y último espacio de la carótida interna. Si yo lo vuelvo a colocar en su posición anatómica, así, así y así, esta sería la forma. Vean ustedes, tengo aquí lo que es el peñasco del temporal, y aquí, en color naranja, está representado, ¿qué cosa? Un conducto. ¿Cómo se llama este conducto? Conducto auditivo interno. ¿Qué es lo que pasa por ahí? 7, 7 bis, 8 y arteria auditiva interna o laberíntica. ¿Sí? Listo. Sigo separando acá. Vean ustedes, ¿qué es esto? ¿Qué apófisis es esto? Mastoides. Apófisis mastoides. Y miren el interior de la apófisis mastoides. Tiene múltiples cavidades, esas son las celdillas mastoideas. Recuerden que a diferencia de las celdillas que hay en el hueso etmoides, estas son celdillas neumáticas y no neumáticas. ¿Eso qué quiere decir? Que hay celdillas que son celdillas aéreas, que están llenas de aire, y hay otras que no. Están contenidas con tejido mucoso o que están ocupadas por membrana mucosa únicamente. Son celdillas neumáticas o no neumáticas, que están relacionadas como drenaje de la cavidad auditiva. Eso también se pueden infectar cuando hay una sinusitis, por ejemplo, o una otitis media que puede complicarse y puede llegar hasta acá. Pero recuerden que para comunicarse el oído medio con estas celdillas mastoideas, ¿qué orificio utiliza? Utiliza el denominado conducto tímpano-mastoideo,
que es el responsable de comunicar esas dos localizaciones. Volvemos a colocar acá. Tenemos aquí las dos posiciones anatómicas nuevamente. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Todo lo que aquí aparece en color azul, toda esta localización que está aquí, ¿qué cosa es? Esta es la cavidad timpánica o la caja timpánica. Esta cavidad que está en azul. Todo esto es la caja timpánica. Miren, todo esto es la caja timpánica, vista por delante. Yo la miro acá por detrás, nuevamente esta es la caja timpánica. Y aquí yo voy a encontrar algunas de las estructuras del oído medio, del oído interno. Estos son los canales o conductos semicirculares, ¿ven? Eso que están aquí. El superior y el lateral. Y por último, miren aquí, lo que está en blanquito. Es como si fuera una semiluna. ¿Qué cosa es? El caracol. Este. El caracol. Este es la caja timpánica, este es el caracol, conducto carotidio, conducto auditivo interno y aquí están los canales semicirculares. Caja timpánica, conducto carotidio, este es el caracol, lo que está en blanco, conducto auditivo. Lo vamos a representar gráficamente en un momento. Conducto carotidio, caja timpánica y están los conductos semicirculares. Entonces, para eso sirven estos cortes que se tienen que hacer cuando se ve lo que es el oído, principalmente lo que es el oído medio. El oído interno también se ve algo. Dejamos esto. Y ahora sí, ¿qué es lo que vamos a ver? Ahí está. Huesitos. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? La rama horizontal, la rama horizontal. Qué grande, qué grande. Bueno, ¿qué es eso? Más grande la cabeza del alfiler. Se mueve. Ahí está. ¿Qué sería eso? ¿La pelotita? La cabeza. La cabeza. ¿Sabes el martillo? Cuando venga. Cabeza el martillo. No, van a poner punto con el núcleo y después el tipo y género. Claro, con lupita puede ser. Listo. Ahí, ¿qué sería eso? Ya, ese es Mango, Mango del martillo. Mango del martillo. Ahí está la punta del alfiler. No lo ven. O sea, la pubis es más chiquita, o sea, mango. En el caso del mango es una posición. Me queda la gente debatiendo quién es más grande, el mango o la cabeza. Se mataría. La punta del alfiler, mira, está marcando el mango. Cambiamos de huesito. No, ese es el yunque. Rama corta. Rama corta o rama horizontal del yunque. Rama corta. No conocía el yunque. Se ve muy... ¿Qué? ¿Y esto es el yunque? Doctor, y en el muerto, ¿Ya se ve? Palomilla. Ahí se ve, aquí está. Ahí está. En nuestra imaginación. Ahí está el martillo. Ahí está, rama larga. Eso sí. Rama larga. ¿No sabes? Está las dos ramas. Ajá, ahí está las dos ramas. Te ríes. Están las dos ramas. Todo no se malea. Ahí está, ahora sí. Articulación, tipo y género. Ahí está. Están las dos articulación. Tipo, sinovial. Género, encaje recíproco. ¿Esto? Por el movimiento, tía. encaje recíproco. Mira, ahí está un dibujito de Gaby. Ese es un dibujo de Gaby. Mira, otro lote. ¿Quién está con la lupa? Mira, estribo. ¿Dónde está la punta del alfiler? ¿Cuál alfiler? Están los brazos. A ver, Sin lupa nomás. No, con lupa no lo vas a ver. Con lupa, a ver, con lupa. Profe, yo tengo sí la veo, profe. Ponle a 10 de Esa es la punta del alfiler. Pero saca el micrófono. Pinky, es este, aléjate. Pero grábale bien lo que le han hecho al profe, de quién ha sido esa. Es inmoral. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Y yo? ¿Quién fue? Adelante que se robe. Profe, ¿cuál? Por este. ¿Cuál, profe? ¿Cuál, profe? Con todo y lupa, con todo y lupa. Graben, bien. Fíjate.
Que no escucho. Irrigación, me cago en irrigación, todavía no puedo ni copiar porque tú estás acá. ¿Y qué sigue grabando? Ah, chucha. Ya, agarra la lupa, agarra la lupa. La lupa. Ahí está, Ya. A ver, yo. Ya. No, pero vamos a sacar la lupa. Ese, sí. ahí está bien. Es el estribo. ¡Ah! ¡Esta cabeza bolita! Quítate un martillo. Este martillo, acá está el yunque y acá está el estribo. Pero puede venir ahí un alfiler. ¿Ah? Puede venir ahí un alfiler o no. ¿Cómo está distribuida? La parte más posterior viene a ser un conjunto de canales o conductos. Conductos semicirculares. Esos conductos semicirculares, ¿de qué se caracterizan? Son de tres tipos: anterior, posterior, lateral o externo. La tercera y última parte que tiene el laberinto óseo viene a llamarse el caracol. Esos son los tres elementos que van a componer el laberinto óseo. Ahora, el laberinto membranoso, ¿dónde se va a localizar? Se localiza dentro del laberinto óseo. ¿Cuáles son las partes que van a componer el laberinto membranoso? Ubicado dentro de los conductos semicirculares óseos, me encuentro a los conductos semicirculares, obviamente membranosos, del mismo tipo, anterior, posterior y lateral. Dentro del vestíbulo, ¿qué cosa encuentro? Encuentro dos formaciones. ¿Cómo se llaman? Utrículo y saco. Y dentro del caracol óseo, obviamente, ¿qué cosa voy a encontrar? Encuentro un conducto que se llama el conducto coclear. Entonces, de esa manera está organizado o está distribuido todo lo que es el laberinto. El laberinto óseo, que está en la parte periférica, laberinto membranoso, que está dentro del óseo. Entonces, primero vamos a dibujar lo que es el laberinto óseo. Colocamos una primera estructura central. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar el vestíbulo. Asociado con este vestíbulo, hacia la parte superior y posterior, yo voy a encontrar ¿qué cosas? Tres conductos. ¿Cómo se le llaman esos conductos? Se le llaman los conductos semicirculares. Hasta ahora, ¿cuáles hemos dibujado? Conducto semicircular, anterior o superior, conducto semicircular posterior, y me falta un último conducto semicircular, que está aquí, que se llama el conducto semicircular lateral o externo. Conducto semicircular lateral. Como ustedes ven, ¿qué es lo que podemos apreciar? Dos de esos conductos tienen una parte común para ellos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los dos conductos semicirculares que tienen una desembocadura común? El anterior y el posterior. ¿Qué podemos ver? En uno de los dos extremos de esos canales semicirculares, mira qué cosa encuentro yo. Encuentro una dilatación. ¿Cómo se le llama esa dilatación que tienen los conductos semicirculares? En uno de sus extremos se le llaman las ampollas. ¿Cuántas ampollas existen en todo el oído medio? En todo el oído que son llamas. Tres. Una está asociada con el conducto semicircular anterior, otra con el posterior y otra con el externo. Cada conducto semicircular tiene un extremo que le dicen no ampollar, donde no hay dilatación, y un segmento en el cual sí hay dilatación, que se llama el segmento ampollado. Todos estos conductos semicirculares que aquí hemos representado en color negro, ¿de qué tipo son? ¿De qué tipo son estos conductos semicirculares? Hasta ahorita todo es hueso.
conducto semicircular óseo, esta cavidad que está aquí que se llama el vestíbulo, que también es hueso, y nos falta el tercer elemento que pertenece al laberinto óseo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El caracol. ¿Y el caracol dónde lo voy a representar? Hacer una lengua afuera. Por acá. Ay, pero cómo me da mi bracito, pe. ¿Qué es lo que hemos representado hacia adelante? Lo que hemos representado aquí, ¿cómo se va a llamar? Se llama el caracol. Pero recuerden, todo lo que hemos colocado aquí, ¿qué cosa es? ¿Qué laberinto? ¿Qué laberinto es? Ocio. Es decir, todo esto es hueso, el laberinto óseo. Dentro de este laberinto óseo, ¿a quién voy a encontrar yo? Al laberinto membranoso. Entonces vamos a representar al laberinto membranoso. Vamos a colocarlo con azul. ¿Cuáles son los elementos que constituyen el laberinto membranoso? Primero, ¿cuáles son los que están dentro del vestíbulo? Dentro del vestíbulo yo encuentro dos formaciones. Una aquí. ¿Cómo se llaman esas dos formaciones? La más grande y que va a recibir los conductos semicirculares se llama el utrículo. La más pequeña y que tiene característicamente una forma redondeada se llama el sáculo. La más grande es el utrículo, la más pequeña el sáculo. Recuerden que este vestíbulo se va a relacionar a sí mismo como un acueducto que se va hasta afuera. ¿Cómo se le llama a ese acueducto que sale del vestíbulo? Se le llama el acueducto del vestíbulo. ¿Dónde encuentro yo el orificio del acueducto del vestíbulo? En la cara posterior o cara celeberosa del peñasco temporal. Listo. Ahora, unidos a estos utrículos y sáculos, ¿qué cosa voy a encontrar? Voy a encontrar a los canales semicirculares, pero ¿de qué tipo? Membranosos. Bonito. Aquí. Por dentro. ¿Qué cosa hemos representado ahí? Hemos representado el conducto semicircular anterior, pero ¿de qué tipo ahora? Membranoso. Dibujo aquí. ¿Qué cosa he representado? Al conducto semicircular posterior, también membranoso. Y me falta uno último. ¿Cómo se llama? Conducto semicircular externo o lateral. Como ustedes ven, los conductos semicirculares membranosos, ¿dónde están desembocando? ¿O con quién se están comunicando? Con el utrículo. Todos van a desembocar en el utrículo. ¿Qué más yo no voy a encontrar acá? Uniendo el utrículo con el sáculo, yo voy a encontrar un conducto que tiene esa forma, que tiene la forma de una Y, que sale por el acueducto del vestíbulo. ¿Cómo se llama este conducto? Se llama el conducto endolinfático. Este conducto endolinfático termina en esta dilatación que se llama el saco endolinfático. Listo. Entonces todo lo que hemos representado ahorita en azul, ¿a qué laberinto pertenece? Y nos falta una última parte que está dentro del caracol. ¿Cómo se llamaría? Conducto apócrifo. Eso es el laberinto membranoso, es la porción membranosa que está dentro del caracol. Y también hay que colocarlo.
todo lo que hemos representado acá en azul ahora, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar conducto coclear. Entonces, todo lo que hemos representado aquí en azul, ¿qué cosa es? Laberinto membranoso. Todo lo que está representado en negro, ¿qué cosa es? Laberinto óseo. Existe, por si acaso, una comunicación entre el sáculo y el conducto coclear. ¿Cómo se le llama ese puente, esa comunicación que hay entre los dos? Se le llama conducto réunico. Listo. Todo lo que hemos representado ahí están los dos laberintos, óseo y membranoso. Recuerden, el caracol que lo tenemos acá, aproximadamente ¿qué cosa es? Es la parte enrollada, todo lo que es el caracol óseo. Y aproximadamente ¿cuántas vueltas son? Son aproximadamente 2 vueltas y media. Pero son 2 vueltas y medias alrededor de un eje. ¿Cómo se le llama el eje? Que se encuentra aquí y que es el punto sobre el cual el caracol se está enrollando. ¿Quién me dice? ¿Cómo se llama? Se llama la columela o modiolo. Columela o modiolo. Es una superficie ósea sobre el cual se enrolla el caracol. Columela o modiolo. Listo. Luego de haber visto estas características, ¿qué debo recordar yo? A nivel del oído medio, o a nivel del oído interno, perdón, yo voy a encontrar 2 líquidos. ¿Cómo se llaman esos líquidos? Esos dos son los líquidos que yo voy a encontrar dentro del oído medio. Endolinfa y perilinfa. ¿Dónde está ubicada la endolinfa? ¿Dónde está ubicada? Dentro de todo esto que hemos dibujado, ¿dónde encuentro yo la endolinfa? La endolinfa, por si acaso, se encuentra dentro del laberinto membranoso. Es decir, este espacio que está aquí, que nosotros vamos a pintar, utrículo, sáculo, conductos semicirculares, todos los conductos semicirculares y conducto coclear, ¿qué cosa hay dentro del laberinto membranoso? ¿Qué cosa encuentra? Encuentra la endolinfa. Ahora, el espacio que se encuentra aquí entre el laberinto óseo y el membranoso, ¿qué cosa va a contener? Aquí está la endolinfa dentro del laberinto membranoso, perilinfa entre el laberinto óseo y el laberinto membranoso. En medio de los dos, ahí está ubicado. Entre el óseo y el membranoso. En cambio, la endolinfa dentro del membranoso exclusivamente. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver? Todo lo que ustedes han visto acá, ¿qué cosa es? Es el oído interno laberinto. Pero vean, estas porciones del laberinto que yo he graficado aquí sirven para cosas diferentes. Por ejemplo, el caracol. El caracol y su conducto coclear, todo lo que está para acá adelante, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la función que tiene el caracol y su conducto coclear? El caracol y el conducto coclear netamente función auditiva. Transforma un impulso, una onda sonora, en un impulso nervioso que se va hasta el cerebro. Y eso se transforma en un sonido. ¿Dónde se da esto? En el caracol únicamente. De todo esto que hemos graficado, el caracol, función auditiva. Solo función auditiva. En cambio, el vestíbulo, con su trículo y sáculo, y sus conductos semicirculares, ¿para qué sirven? De aquí para acá, ¿para qué sirve? Se encarga de la regulación del equilibrio. Percibe los movimientos de la cabeza o percibe lo que es la orientación espacial de la cabeza. Equilibrio. Por eso es que cuando ustedes hablan del octavo par, ¿qué es lo que dicen? Dicen vestíbulo coclear. Coclear, auditivo. Vestíbulo, equilibrio. ¿Qué es lo que yo debo encontrar? Recuerden, ¿cómo se llamaban las dilataciones que tienen los conductos semicirculares? Ampollas. Pero estas ampollas no solo son unas dilataciones, sino son unos receptores. Aquí. ¿Cómo se llama
llaman los receptores nerviosos que se encuentran a nivel de las ampollas. Esos receptores se llaman las crestas. ¿Qué cosas son las crestas? Son receptores nerviosos. ¿Dónde los localizo? ¿Dónde voy a ubicar crestas? Las ubico en todas las ampollas. Pero no son los únicos receptores nerviosos, sino que yo tengo otro receptor nervioso más que están aquí, en el utrículo y en el sáculo. ¿Cómo se le llaman a los receptores nerviosos que están en el utrículo y el sáculo? Se le llaman de esta manera: mácula. Listo. Entonces yo voy a encontrar a nivel del vestíbulo, utrículo, sáculo y subconductos semicirculares, ¿cuántos tipos de receptores? 2. Las ampollas que están en los conductos semicirculares con sus crestas, que son los receptores propiamente dichos, y a nivel del utrículo y el sáculo tengo las máculas. ¿Por qué es importante esto? A partir de estas crestas y máculas se van a formar los nervios vestibulares principalmente. Membranosos, lo siento. ¿Qué es lo que yo voy a encontrar? A ver, en primer lugar, ¿qué es lo que tengo? Tengo el famoso nervio vestibular. Pero ese nervio vestibular, ¿cómo se va a formar? El nervio vestibular se forma de la siguiente manera. Primero, tengo una rama que viene de la ampolla del conducto semicircular externo, una rama que viene de la cresta del conducto semicircular anterior, y tengo una que viene del utrículo. Miren, una fibra viene de la cresta del conducto semicircular lateral, otra cresta del conducto semicircular anterior, y la tercera, ¿de dónde viene? Del utrículo. ¿Qué se forma de la unión de esas tres fibras? Se forma el nervio vestibular superior. ¿Cómo se forma el nervio vestibular superior? Cresta del conducto semicircular anterior, cresta del conducto semicircular lateral, mácula del utrículo. Los tres, nervio vestibular superior. ¿Qué voy a tener ahora? Tengo otro nervio más, que viene de la siguiente manera. Viene de la cresta del conducto semicircular posterior y de la mácula de lo que nos queda, del sáculo. ¿Cómo se llama al nervio que se forma de la unión de esas dos estructuras? Se le llama nervio vestibular inferior. Las dos se unen y ¿qué cosa me van a formar? Me van a formar simplemente a un solo nervio que se llama el nervio vestibular. ¿Qué característica tiene este nervio vestibular? Ese nervio vestibular tiene su ganglio. ¿Cómo se llama el ganglio que tiene el nervio vestibular? Ese ganglio que tiene el nervio vestibular se llama ganglio espiral, o también llamado ganglio de Scarpa. Ese es el ganglio que está asociado con mi nervio vestibular. Nervio vestibular por aquí, nervio vestibular por acá. Ya. Como ustedes ven, el nervio vestibular que aquí lo ha representado, ¿qué cosa transporta? Transporta la información que le da el vestíbulo, los conductos semicirculares, ¿de qué? De la orientación espacial de la cabeza. Es decir, los movimientos, si la cabeza se va hacia adelante, se va hacia los costados, se va hacia atrás. Es decir, en la parte del equilibrio. Pero yo tengo otro nervio más, que viene desde acá. ¿Viene de dónde? Viene del caracol. Viene desde acá. ¿Cómo se llama el nervio que se forma de las distintas fibras nerviosas que hay a nivel del caracol? Ese nervio se va a llamar el nervio coclear. Entonces ya tengo dos divisiones. ¿Y ese nervio coclear qué cosa transporta? ¿Qué tipo de información va a transportar? Información
son auditivos. Entonces, ¿qué pasa cuando el nervio vestibular y el nervio coclear se van a unir? ¿Qué cosa se forma? Conducto vocal. Par craneal número 8. Vestíbulo. Cuando están en el conducto vestibular. La parte vestibular, equilibrio. La parte coclear, audición. Pero vean, nervio vestibular se forma de esa manera. Vestibular superior, vestibular inferior, ganglio espiral o ganglio de Scarpa. Se une con nervio coclear, los dos, para el número 8, vestíbulo. El nervio vestibular es sencillo, facial. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Recuerden, dentro del caracol, ¿qué cosa encontramos? Encontramos un conducto que se llamaba el conducto coclear. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Imaginariamente vamos a hacer dos cortes a lo que es el caracol. Un corte se lo vamos a hacer a este nivel, casi por la mitad del caracol, y otro lo vamos a hacer a nivel de la punta del caracol. Y vamos a ver cuáles son las diferencias que encontramos ahí. Cuando ustedes hacen un corte al caracol, el caracol va a tener este aspecto. Negro corresponde al caracol óseo opuesto. Y ese caracol óseo, ¿qué otro relieve óseo va a tener? Va a tener un relieve acá. ¿Cómo se llama ese relieve óseo? Y yo he representado ahí, que es también parte del caracol. Ese relieve se va a llamar la lámina espiral ósea. Esa lámina espiral ósea va a estar asociada con unas membranas. ¿Cuáles son las membranas? Una primera membrana va desde el vértice de la lámina espiral ósea hacia adelante y se une con la parte más externa, más periférica del caracol. ¿Cómo se le llama esa membrana? Esa membrana se le llama la membrana basilar. Tengo otra membrana más que también va desde el vértice de la lámina espiral ósea y se va hacia arriba. ¿Cómo se llama esa membrana? Esa membrana se llama la membrana vestibular. Y tengo una última membrana que me cubre la cara interna del caracol óseo. Todo lo que está en rojo. ¿Cómo se llama? Se llama ligamento. Para algunos membranas. Entonces, como ustedes ven, dentro del caracol, dentro de esto, ¿qué cosas se han formado? Se han formado varios espacios. Primer espacio. El espacio que está ubicado por encima de la lámina espiral ósea, ¿cómo se llama? Se llama rampa vestibular. Lo que está abajo, ¿cómo se llama? Se llama rampa timpánica. Y lo que está aquí en medio, ¿cómo se llama? Lo que está en medio se llama conducto coclear. Eso es cuando ustedes hacen un corte en caracol. ¿Cuál es la diferencia? En el conducto coclear, ¿qué líquido voy a encontrar yo? Aquí encuentro endolimpio. En cambio, en las dos rampas, rampa vestibular y rampa timpánica, ¿qué cosa encuentro yo? Perilineo. Esa es la diferencia. Son endolimpio. Y en la vestibular y timpánica, perilineo. ¿Qué más encuentro yo dentro del conducto coclear, aparte de todo eso? Encuentro una estructura que se va a denominar el órgano de Porte. ¿Cómo se le llama esa estructura? Se le llama el órgano de Porte. ¿Cuáles son las estructuras que van a formar el órgano de Porte? Pero varios tipos de células. Células de sostén, células ciliadas, pueden ser de dos tipos, internas y externas,
una membrana Ay, más me duele el brazo. que se llama la membrana tectónica. En ese caso aquí están las células ciliadas y células de sostén. Ese que ¿Qué pasó es en lo el que tenemos que agregar por aquí? Una última membrana que está por encima, que esta vendría a ser la membrana tectónica. Entonces eso es lo que nosotros encontramos cada vez que le hacemos un corte al caracol. Pero vean, esta figura que vemos aquí es la que yo encuentro en todo el caracol, excepto a nivel de su vértice, a nivel de la punta. Porque ¿qué pasa si yo le hago un corte a nivel de la punta del caracol? ¿Qué cosa voy a encontrar? Voy a encontrar esta. Nuevamente la parte ósea. Y encuentro una lámina que ustedes ya han visto. ¿Cómo se le llama? Se le llama la lámina espiral ósea. ¿Qué más? Nada más. ¿Qué cosa encuentran? Por arriba una rampa. ¿Cómo se llama la rampa que está por arriba? Rampa vestibular. ¿Cómo se llama la rampa que está por debajo? Rampa timpánica. El en medio, lo que había acá, desapareció. A nivel de la punta del caracol ya no encuentro esto. Si no, voy a encontrar un orificio. ¿Cómo se llama este orificio? Que como ustedes ven, está comunicando las dos rampas. Es decir, toda la perilinfa que está pasando por la rampa vestibular, llega aquí, pasa por ese agujero y ¿por dónde se va? Por la rampa timpánica. ¿Cómo se le llama al agujero? Ese agujero que comunica las dos rampas se llama de esta manera. Helicotrema. ¿Qué cosa es? Es un agujero que está ubicado a nivel del vértice del caracol. ¿Cuál es la función del helicotrema? Comunica la rampa vestibular con la rampa timpánica. ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es el líquido que pasa por estas dos rampas y por lo tanto también pasa por el helicotrema? La perilinfa. Recuerden que tanto en la rampa vestibular como en la rampa timpánica yo voy a encontrar qué cosas. ¿Qué más le tengo que agregar a todo esto que ya hemos visto? A partir de este órgano de corte, ¿qué cosas se van a formar? Se van a formar unas fibras nerviosas que, como ustedes ven, ¿por dónde están pasando? Están pasando por el interior de la lámina espiralosa. ¿Y cómo hace? Esas fibras nerviosas, ¿hacia dónde se van a dirigir? Se van a dirigir a una dilatación. Así de libre. ¿Cómo se llama esa dilatación que está dentro del hueso? Esa dilatación se llama el ganglio coclear. ¿Qué se continúa después de ese ganglio coclear? Continúa un nervio. ¿Cómo se le llama ese nervio? Se llama nervio. ¿Por qué? Recuerden que el caracol, ¿qué nervio se formaba? Yo no puedo, El coclear. Del utriculo, los semicirculares, ¿qué nervio se formaba? En este caso, vean ustedes qué es lo que se forma. Del órgano del corte salen fibras nerviosas que pasan por dentro de la lámina espiralosa, que llegan al ganglio coclear. El ganglio coclear se continúa con el nervio. Se une con el nervio vestibular, como digo, como varias veces. Se ve la característica que tenemos aquí. ¿Qué es lo que sucede? Con esto ya terminamos. ¿Qué líquido encuentro yo a nivel de la rampa vestibular y rampa timpánica? Ahí está morado. Cada vez que uno percibe un sonido, ¿cuál es la secuencia que sigue? Ahora creo que ya no hay. Pero no sé, porque creo que terminó con ellos el día. Esa onda sonora primero, ¿por dónde va a entrar? Pasa por el pabellón auricular. ¿Pasa por quién? Por el conducto auditivo externo.
con quién se encuentra? Con la ¿Cuál es el membrana primer elemento con el cual una onda sonora choca? La membrana timpánica. Choca con una estructura que forma la pared lateral de la caja timpánica. ¿Cómo se llama? Membrana timpánica. Entonces, esa onda sonora, ¿qué cosa hace? Hace vibrar, hace movilizarse a la membrana timpánica. A su vez, la membrana timpánica, ¿con qué huesecillo se encuentra relacionado más íntimamente? Se encuentra relacionado con el martillo. ¿El martillo con quién va a estar articulado? ¿Con el yunque? ¿Y el yunque con quién va a estar articulado? Con el estribo. ¿Con el estribo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa onda sonora hace vibrar a la membrana timpánica. La membrana timpánica moviliza el martillo empuja al yunque y el yunque empuja al estribo. ¿Qué es lo que sucede? El estribo, ¿qué es lo que hace? Empuja a la ventana oval. ¿Qué es lo que consigue el estribo al movilizarse o al moverse alrededor de la ventana oval? Hace que el líquido que se encuentra dentro del caracol comience a circular. ¿Qué líquido comienza a movilizarse? La endolinfa. La pereninfa. ¿Qué es lo que sucede? La pereninfa, ¿por dónde está pasando? Por las dos rampas. ¿Pero por qué rampa ingresa? Ingresa por la rampa vestibular. Cuando esa pereninfa avanza a lo largo de la rampa vestibular, ¿qué es lo que hace? Esa pereninfa, mira, ¿a quién empuja en primer lugar? ¿A qué membrana? A la vestibular. Una vez que movió la membrana vestibular, ¿esa a quién empuja? A la membrana tectoria. La membrana tectoria desciende. ¿Y a quién presiona? Al órgano de corte. ¿Y qué es lo que produce? Esta onda sonora, esa onda que se producía a lo largo de la pereninfa, se transforma en un impulso eléctrico. ¿Y ese impulso eléctrico a través de quién viaja? A través del nervio coclear, finalmente termina en el cerebro. De esa manera se transforma una onda sonora en un impulso eléctrico que se va